Pues vamos un poco con lo que comentabais ambos, que es al final la filosofía de la psicología. O sea, bueno, hablando un poco más en genérico, la filosofía de la ciencia, etcétera, etcétera. Diego, tú que te has metido tan de lleno en los últimos meses o el tiempo que lleves en todo esto, ¿qué es la filosofía de la ciencia y qué es la filosofía de la psicología? Ten en cuenta que esto va dirigido Sí. al Diego del pasado, que tú querrías que hubiera visto un episodio así para... Sí, voy a hablar a mi Diego del pasado, efectivamente. Dirígete a cámara, enfócate directamente a cámara. Diego, por lo que más quieras, haz una oposición. Vale, veamos. Es muy complejo, o sea, sí, he dedicado bastante tiempo, pero como hobby, como decía al principio, pues a la lectura de la filosofía y la filosofía de la ciencia, pero soy un absoluto neonato, o sea, soy un recién nacido, no puedo afirmar en nombre de nada y esto es, pues como dices, un mensaje al Diego del pasado. Al Diego del pasado le tengo que decir que todo el tema de definiciones muchas veces se concluye que no podemos hacer una definición exclusiva de qué es la filosofía, porque pues, si saco una definición de la filosofía podría ser atribuible a la ciencia, si saco una definición de la ciencia podría ser atribuible a la filosofía. Bueno, son problemas al respecto de la definición de las disciplinas que en cierto modo es secundario. Lo importante quizá es recalcar más que la definición de la filosofía y de la filosofía de la ciencia, por qué necesitamos la filosofía y la filosofía de la ciencia. Quizá el para qué nos ayude a decir qué es, pero bueno, ese sería otro tema. ¿Para qué sirve? Pues la filosofía sirve principalmente para, bueno, la filosofía en general sirve para reflexionar sobre distintas cuestiones. Pues, ya sabéis las ramas que hay de la filosofía, tenemos la ética, tenemos la estética, tenemos la ciencia, podríamos hablar de cosmología, podríamos hablar de ontología, podríamos hablar de epistemología, que son distintas ramas de la filosofía. Son preguntas que se hacen en base a problemas. Entonces, Diego del pasado, tienes que entender que en toda disciplina científica vamos a tratar con conceptos y esos conceptos se utilizan para designar eventos o fenómenos que vemos en la realidad. Son ficciones en el sentido de que no puedo observar la clorofila, pero puedo denominar a la clorofila para hablar pues, del verdor de las hojas. Entonces, para poder buscar una coherencia al respecto de estas palabras, pues lo que hacemos es acudir a una disciplina que se encarga lógica y matemáticamente de controlar, digamos, estas palabras, estos enunciados. Y luego, con la concatenación de estos enunciados, podemos acabar enunciando pues, teorías cuando nos apoyamos en modelos matemáticos, etc. Esa sería una importancia de la filosofía. Y yéndonos a la filosofía de la psicología en concreto, pues tenemos que recalcar que la psicología, pues no hace mucho tiempo, era una especie, corregidme si me equivoco, de especialidad de la filosofía, ¿no? La psicología era una especie, pues, ¿no? Estaba dentro, digamos, de los estudios de filosofía, ¿no? Entonces, pues tenemos que entender que no hace mucho, pues podemos hablar, por ejemplo, de Descartes, que era un polímata, era filósofo, pero te hablaba de la óptica y te hablaba de la psicología. Entonces, tenemos que entender que mucha de la tradición que tenemos en psicología, pues proviene de, pues, de enunciados filosóficos. Si queremos estudiar, por ejemplo, la psicología de la percepción, pues tendremos que acudir a la noseología, tendremos que acudir a la filosofía de la percepción, tendremos que acudir a la filosofía de la razón, digamos, ¿no? Pues, y claro, como tenemos este pasado, pues tenemos que entender que la psicología pues se encuentra, digamos, aún en un estado de informar a la filosofía de todo lo que sabe y de hacer rigurosos los enunciados que utilizamos en psicología. Esto se puede concretar en lo que dice Marino Pérez al respecto de, bueno, de que el principal problema de la psicología actual es la filosofía, por este trato de los conceptos que menciono, y que necesitamos una ciencia debidamente informada por su matriz filosófica. Al respecto de esto, habría que hablar pues, de temas tan cruciales en la ontología como el materialismo o el idealismo, y una filosofía informada por la ciencia, que a esto sería uno de los grandes puntos que yo puedo difundir, que es para mí la gran aportación por parte de Gustavo Esteban Romero con su curso de filosofía científica en YouTube, totalmente gratis y que puede sentar las bases para que
cada uno le dé una utilidad. Cada uno pues, puede iniciar a partir de ahí una especie de investigación para sentar unas bases. También puedes con ello hacer eso que mencionaba de realizar tus estudios en psicología y saber discriminar un poco cuando está habiendo vaguedad, que es un término que aprenderéis en ese curso al respecto de los conceptos utilizados en psicología, etcétera. Entonces, pues la filosofía y la filosofía de la ciencia es mucho más que esto, pero a lo mejor en unión a la psicología, en lo que nos tiene que importar, quizá es suficiente, no sé. ¿Qué libritos recomiendas? Libritos, veamos. Bueno, todo lo que leo yo busco que esté algo relacionado con la psicología o con la rama de la filosofía que tradicionalmente se ha ocupado de, digamos, de las propiedades psicológicas o de los fenómenos mentales, como se llama históricamente. Yo hablaría de filosofía de la psicología de Bermúdez, es una filosofía de la psicología contemporánea, donde vais a encontrar pues, un desarrollo por parte del autor al respecto a las distintas posturas conceptuales, filosóficas, por tanto, en relación a los estudios psicológicos, cuya concreción vamos a decir que es un cognitivismo bueno, pues que habla de las típicas posturas crecientes en las ciencias cognitivas como disciplina que agrupa antropología, psicología, neurociencia, etcétera. Y en contraposición a ella, pero en contraposición no porque estén en guerra, sino porque creo que es algo que debemos unificar, pues metería al filósofo por excelencia del interconductismo, que sería Cantor, con su libro que es la ciencia de la psicología. Y luego añadiría para filosofía de la ciencia y filosofía científica, porque tenemos que complementar filosofía de la psicología con filosofía de la ciencia y filosofía científica. Yo añadiría Mente y Materia de Mario Bunge, claro sesgo neurocientífico, pero fácilmente contrarrestable con lecturas como las de Cantor o las de Skinner, Conciencia y Conducta Humana. Y pues traería a Dieguez, un autor muy importante al respecto del realismo científico y de Que filosofía, vendrá en grama. que vendrá en drama y va a ser brutal. Y bueno, el libro se llama Filosofía de la ciencia, ciencia, racionalidad y realidad. Y me parece muy bueno bueno, pues para iniciados como, como yo. Y bueno, y por último, ¿qué es esa cosa llamada ciencia? Que al parecer lo recomiendan además en el grado en filosofía y me parece que está muy bien porque deja muy claro el desarrollo histórico de las posturas de la filosofía de la ciencia hasta un presente, donde podemos hacer ya utilitario el análisis, por ejemplo, de la psicología como disciplina científica. De Chalmers ese, ¿no? Sí, de Chalmers, que no es el David Chalmers, sino Alan F. Sí. Chalmers. ¿Y tú, Luis, algún libro por ahí que hayas leído sobre estos temas que recomendases, bueno, quisieras recomendar a ese Luis del pasado? Bueno, es que Diego ha abordado ya todo el abanico de básicos, ¿no? Sí. Entonces yo creo que, bueno, se puede complementar, por ejemplo, con alguna lectura de Marino Pérez, por ejemplo. No sé, este último de ciencia y pseudociencia en psicología y psiquiatría tiene un trasfondo al final que es eso, ¿no? Bueno, ya lo citó Diego antes, ¿no? De que los problemas psicológicos son problemas filosóficos, vamos, los de la psicología actual, ¿no? Entonces, básicamente eso, contingencia y drama, este que he nombrado, poco más que añadir. Solo haría énfasis en leer a los autores en su obra original. Porque, bueno, claro, suele pasar, a mí me suele pasar con conductismo porque es lo que más he leído, pero que lees en libros generales, en libros de, pues eso, psicología general, sobre conductismo y hay muchas imprecisiones y hay palabras que se ponen en la boca de Skinner o en la pluma de Skinner que luego vas, pues eso, simplemente al índice o pasas 3 páginas sobre el conductismo y bueno, ya te das cuenta de que eso que decía en el libro en el manual general no es así. Entonces, bueno, solo haría énfasis en eso. Vete al autor original. Hay que dedicarle tiempo, hay que dedicar un esfuerzo.
también es importante ubicarlo en el tiempo y a qué ambiente responde. Bueno, es un esfuerzo que merece la pena, porque luego entiendes todo. Luego empiezas a entender mucho más todo. Y eso no vas tan perdido. Sí, lo único que el Diego y el Luis del pasado ahora se estarán cagando un poquito en vosotros, porque ya no es que tengan que leer todo eso, sino que se lo tienen que leer en inglés la mayoría de horas. Pero bueno. Sí, es que, tío, a mí cuando... Es que está fatal decirlo, pero ¿vosotros no tuvisteis la sensación de a weakness cogida de la cesta? Como de un despertar cuando leéis el conductismo por primera vez, el conductismo por parte de una fuente original, como dice Luis, y decir, joder, pues no era tan vacío. O sea, añade información y añade un porqué con el que puedo operar y es propio de los psicólogos. Y luego descubres el análisis funcional de la conducta. Al respecto, que se me ha ocurrido mientras hablaba Luis, otro libro que creo que está muy bien porque el inicio precisamente hace esto que demandamos y es un libro de una universidad, Procesos psicológicos básicos, un análisis funcional, dedica su primer capítulo, y no recuerdo si el segundo también, a decir qué es la ciencia, qué es la filosofía de la ciencia, cuáles son los axiomas filosóficos que debe tener una ciencia, en este caso, bajo la concepción de una ciencia natural, como puede ser la psicología. Y luego, además, pues bueno, es un libro de psicología del aprendizaje, pero tiene ese inicio en el que presenta la filosofía. También ocurre, basta casualidad, en el libro de psicología del aprendizaje de la UNED también, de Ricardo Pellón, ¿verdad? Ese apellido. Sí. Y bueno, pues esos dos libros me parece que también sirven y a lo mejor son más amigables todavía que los que hemos citado. Aunque bueno, yo creo que todos los que hemos citado son bastante recomendables para leer por primera vez. No es un, ¿sabes? No es el Tractatus. Sí. Bueno, también añadiría Análisis funcional de la conducta humana de Frochant. También tiene los primeros capítulos van por esa línea también.